Servicio, más bien para comenzar con nuestro servicio, ya empezamos alabando al Señor, pues vamos a hacer una oración, ¿sí? Para complementar más esto. Si me acompañan, por favor. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque has tenido misericordia con nosotros como lo expresamos en esta alabanza. Tú has creado todo, has tenido misericordia, moriste por nosotros. Sigues viendo y buscándonos, aunque nosotros nos alejemos, nos vuelves a traer a tus pies, Señor, porque nos has elegido por hijos. Te damos gracias por eso, porque eres misericordioso y porque eres bueno, porque lo muestras cada momento en nuestra vida, porque cada día nos das de comer, porque cada día nos provees un trabajo, porque cada día nos dejas vivir un día más. Y te damos gracias porque nos permites estar en ese servicio para alabarte, para glorificarte y para seguir hablando de ti, Señor. De todas las maravillas que has hecho, que hiciste y que harás. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, y para continuar, sí, con nuestra lectura del libro de Jeremías, vamos a continuar con el capítulo 48. Para recordar un poquito, en los dos capítulos anteriores, en el 47 y en el 46, Dios está haciendo juicio, primero contra Egipto y después contra los filisteos. Y hoy le ha llegado el turno a Moab, ¿sí? A Moab. Para recordar un poquito la mecánica, bueno, que yo utilizo, voy a leer primero, sí, les voy a decir de qué versículo voy a leer, los vamos a ver en la pantalla, y las partes que están resaltadas en azul son las ideas que vamos a desarrollar para ver un poco la importancia o algo que a lo mejor el Señor nos quiere decir, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Bueno, dice así: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hezbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre de las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Ornaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luit con llanto subirá el que lloró, porque a la bajada de Ornaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Vamos a ir primero aquí del 1 al 5, ¿sí? Y nos dice acerca de Moab. Como ahorita les venía comentando, para recapitular un poquito y recordar qué era lo que estaba pasando en los capítulos anteriores, en esta serie de juicios en contra de las naciones que rodeaban a Judá, el Señor ahora gira su atención al vecino del este de Israel, en el otro lado del Jordán, el ancestro de Moab. Aquí vamos a ver una referencia, ya que el ancestro de Moab nació de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Génesis 19:37, si gustan verlo en otro momento, ahí lo pueden checar, ¿sí? Y bueno, algunos dirán, bueno, qué horrendo, ¿no? Que haya habido un incesto. Pero si vemos el entorno, si vemos cómo estuvieron las cosas, realmente cuando esta destrucción sucedió, ellas pensaban que todo se había acabado, que solo quedaban ellas y su padre. Por eso que sucedió esto, porque ellas querían seguir perpetuando la especie humana, ¿sí? Y además de todo eso, Dios tenía un plan, ¿no? Que era lo más importante. Moab era una especie de primo para Israel. Ellos temían a Israel cuando venían de Egipto hacia Canaán. Eso lo podemos ver en Números 22, 3, 4. Y Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Eso lo podemos ver en Números 22, 5, 8. Recordamos que cada vez que él le decía una maldición, pues más bien le salió una bendición, ¿no? Y en lugar de maldecir, bendecía. Y bueno, nuevamente volvemos a ver el poder de Dios protegiendo a su pueblo. Cuando Israel entró en Canaán, en ocasiones Moab lo atacó y gobernó sobre ellos. Esto lo podemos ver en Jueces 3, del 12 al 14. Más tarde, y aquí es como les decía, cuando vemos lo del incesto y vemos todo esto y les digo, es que y Dios tiene un plan. Aquí vemos más tarde que Ruth la Moabita, ¿sí? Fue la bisabuela del rey David. Y David envió a sus padres a Moab para su protección cuando Saúl lo perseguía. ¿Esto qué nos deja ver, hermanos? Que Moab era muy cercano a Israel, ¿sí? O sea, tenía una confianza Israel con Moab como para que David hubiera confiado a sus padres su protección y que de la descendencia de Ruth viniera el linaje de David y por lo tanto el linaje, de ahí descendiera Jesús, ¿no? Pues de ahí saliera nuestro Padre, nuestro Salvador.
Cuando fue rey David luchó contra Moab y lo derrotó. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel del 8 al 2. Y se volvieron vasallos del reino de Israel, en ocasiones rebelándose en su contra, porque pues no eran muy tranquilitos los muchachos, ¿no? Eran bravos. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 1:1 y en 2 de Reyes 3:4-5. Y vamos a poder entender un poquito por qué sucedían todas estas cosas, porque había poco amor entre las dos naciones. O sea, a pesar de que eran cercanas, había poco amor entre Moab e Israel. Un hecho que es atestiguado en muchas ocasiones por las profecías dirigidas en contra de Moab por Isaías. Lo podemos ver en el capítulo 15, en el 16, también en Amós 2 del 1 al 3, en Sofonías 2:9, Jeremías y Ezequiel 25:8. Nos podemos dar cuenta que hubo muchas profecías en contra de Moab, ¿sí? Porque eran muy cercanos a Israel y siempre estaban fuera de la voluntad del Señor. Ven, continuemos, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El Dios de Israel también es el Dios de toda la tierra y habla con autoridad en su juicio sobre Moab. Él también era Jehová de los ejércitos. Esto lo habíamos mencionado también en una predicación anterior y creo que lo venimos viendo. Dios sigue siendo Dios aunque ellos no quisieran, aunque ellos no le aceptaran, aunque ellos hicieran como que se les olvidaba, aunque ellos no siguieran sus mandamientos, su palabra, Dios seguía siendo Dios y lo va a seguir siendo siempre, ¿sí? El Dios al mando de temibles ejércitos celestiales era Él el que estaba mandando juicio. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Jeremías empezó mencionando muchas de las ciudades y sitios principales de Moab que serían aplastados por el juicio, incluyendo a Nebo, Kiriataim, Esbón, Ornaim, Misbac y Luit. Ellas serían saqueadas, avergonzadas, cortadas y destruidas. Nebo, porque hay una referencia de Nebo, Nebo no es la montaña, porque hay una montaña que es nombrada también en la Biblia, que es como Nebo, pero no es esa montaña de la que habla, sino de la ciudad moabita llamada así, en Números 32:3 y 38. Esta ciudad fue construida por los rubenitas. La mayoría de las ciudades mencionadas aquí habían sido asignadas por Moisés a los rubenitas. Esto lo podemos ver en Números 32, 33, 8 y en Josué 13, del 15 al 23. Dice: no se alabará ya más a Moab. Para nosotros en la actualidad la sola mención de la fama de los moabitas nos parecería algo irrisorio, ¿no? Porque es así como si dijeran, no, pues los ixtapaluquenses son bien guerreros, ¿no? O sea, era una localidad pequeña, era algo local, su fama era algo local y temporal, realmente, ¿sí? Pero esa fama para ellos significaba tanto, porque eran orgullosos, los moabitas eran orgullosos de esa fama, de ese poderío económico, de esa tranquilidad que les daba el estar tan bien económicamente y también militarmente. Nos dice: con llanto subirá el que llora. Ellos no estaban arrepentidos, ni clamarían por el perdón de sus pecados. Esto podemos verlo a lo largo de todo el libro de Isaías, que sucedió todo el tiempo, ¿sí? No solo con los moabitas, sino con Judá y con muchos pueblos. A pesar de que Dios les hablaba, de que Dios les mandaba al profeta, de que sucedían muchas cosas, no se arrepentían. O sea, veían las cosas y se quejaban, ¿sí? Se quejaban, estaban preocupados por sus bienes, estaban preocupados por sus cosas, pero no se arrepentían. Ellos no se arrepentían ni clamaban por el perdón de los pecados con Dios, no. Por lo tanto, ellos lo único que les quedaba era clamar por su desgracia, ¿sí? Por lo que les iba a pasar. Así que lo que estaban haciendo, llorar por lo que les estaba sucediendo, ¿sí? Porque no se arrepentían, y eso era algo que pues Dios esperaba y nunca lo hicieron. Ahora vamos a continuar con los versículos del 6 al 9. Dice ahí: huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, y vendrá
destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Bien, nos dice: huid, salvad vuestras vidas. Este era el mensaje que podía ser escuchado en Moab. Imagínense que estamos aquí y de repente ya sabemos que hay un juicio en contra de nosotros, y de repente por la pista, ¿no? Se oye, viene un ejército de, vamos a ponerle poquito, 4,000 hombres. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Huir, ¿no? Huir. Y es lo que nos dice aquí, era el mensaje que puede ser escuchado en Moab, cuando los ejércitos babilonios avanzaran sobre ella. ¿Se imaginan? Y el ejército babilonio no era cualquier cosa, un ejército preparado, armado, con todo lo mejor que podía haber en esa época. La imagen de que este capítulo nos presenta es la de lo aterrador, les digo, imagínense eso, ¿no? Y violento en esta invasión masiva, con sus brutales acompañamientos. ¿Qué sucedían en esos saqueos? No era que venían así como con el Tratado de Versalles, ¿no? Y que, a ver, ya estás preso, a ver, vente, te voy a encarcelar. No, venía saqueo, masacre, violación y al final cautividad, ¿sí? Ese era el fin de todo esto, la cautividad. Pero en todo esto, como lo vemos, era un acompañamiento. Esto venía con la guerra. O sea, la guerra era así antes. No existían tratados, no existía la OTAN, no existía la ONU, no había nada de eso. Llegaba y arrasaban con los enemigos y con los pequeños también, porque arrasaban principalmente con los varones pequeños, porque ellos serían los que podrían continuar a lo mejor con esa guerra, ¿no? Con la situación, recordarlo y seguir, como lo hemos visto en otras partes. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, Moab era rica porque importantes rutas comerciales pasaban a través de su tierra. Sus tesoros los hacía orgullosos y autodependientes, todo esto los preparaba para el juicio de Dios. Aquí nos dice, ¿no? Como hace rato les decía, ellos estaban confiados. ¿Por qué? Porque confiaban en sus bienes, confiaban en sus tesoros, confiaban en su poderío militar, ¿sí? Y esto los hacía orgullosos, los hacía sentirse así que el papas fritas, ¿no? Yo las puedo, yo aquí soy el que mis chicharrones truenan, y se olvidaban de Dios. No se acordaban que todo lo que tenían y todo lo que era por Él, por el Señor. Y como decimos, todo esto los preparaba, ¿sí?, para el juicio que Dios iba a hacer sobre ellos. Geográficamente, Moab estaba más aislado que Israel y Judá, que se encontraban en las principales rutas comerciales, y también estaban rodeados por otros reinos. Esta situación geográfica y el aislamiento de Moab le había permitido escapar de muchos de los problemas llamados, vamos a llamarlos internacionales, que había debilitado a sus vecinos, y constantemente podía fortalecerse a sí mismo con sus propios medios. Sí, nuevamente hacemos referencia a esto, ¿no? Moab tenía esa posición geográfica privilegiada, ¿sí? Una situación en la cual ellos, pues así que estaban un poco alejados de todas las situaciones problemáticas, no pasaban rutas comerciales muy importantes cercanas a ellos, tenían autosuficiencia económica, tenían poderío militar, Dios les había proveído de todo. Y por eso eran orgullosos, por eso sentían que nada les podía pasar, ¿no? Y aquí nos dice, Quemos será llevado en cautiverio. Quemos era el antiguo dios de los moabitas y en algunas veces era utilizado para representar al pueblo de Moab. En su conquista los babilonios tomarían literalmente los ídolos de Quemos y al pueblo de Quemos y serían llevados a la cautividad. Quemos, era la deidad principal moabita. Esto lo podemos ver en Números 21-29. Y el sacrificio de niños era una parte importante en su adoración. Esto lo podemos ver en la Segunda de Reyes 3:27. Aunado a toda la soberbia, a que no aceptaban a Dios, a que no seguían sus mandamientos, hemos visto en la Escritura repetidas veces, en repetidas ocasiones, cómo Dios se afrenta, ¿no?, con este tipo de sacrificios. El que sacrificaran a los niños, los quemaran, era algo que Dios no aceptaba y no lo sigue aceptando, y aquí mismo hace referencia, ¿no? Era algo que ellos hacían y que a Dios no le agradaba.
Salomón levantó un lugar alto para Quemos en Jerusalén. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, del 11 al 7. Pero fue demolido bajo el reinado del rey Josías. Recordemos que Josías derribó todos los altares que estaban en lo alto, ¿no? Que era donde adoraban a este tipo de, de dioses paganos. A pesar de su sed de sangre, Quemos había sido constantemente una tentación para Israel. En los días de Balaam, las mujeres moabitas seducían a los hombres de Israel para adorar a su Dios. Lo podemos ver simplemente con Salomón, ¿no? Salomón es un ejemplo claro de esto que estaba pasando. Digo, y si pasaba con el rey, ¿qué no podía pasar con el pueblo? Esto lo podemos ver en Números 25. El rey Salomón más tarde se casó con una mujer moabita, como lo habíamos mencionado, y levantó un altar a Quemos, nuevamente, Primera de Reyes 11, del 1 al 13. El llevarse a las estatuas de los dioses al exilio era una práctica común en el Antiguo Oriente. Esto lo podemos ver en Amós 5:25 y en Isaías 46, del 1 al 2. Dice, dad alas a Moab para que se vaya volando. La destrucción que se avecinaba sería tan completa, tan total, que aquellos que se fueran serían los más afortunados. Dice, se arruinará también el valle. El valle a lo que se refiere es el valle Jordán que tocaba Moab en el oeste. Todas las ciudades moabitas estarían envueltas en la destrucción. La llanura es la extensa región en donde la mayoría de las ciudades moabitas se encontraban localizadas. Al hacer referencia del valle, está hablando de todo. O sea, Dios iba a hacer juicio sobre todo el valle, sobre todo Moab. Muy bien. Ahora vamos a ver versículos del 10 al 13, ¿sí? Y dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Muy bien, veamos, dice, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Los ejércitos de Babilonia eran, sin saberlo, los siervos de Dios, ejecutando su juicio sobre Judá, Moab y otras naciones. Ellos debían de hacer su trabajo sin ser indolentes, esto quiere decir sin ser negligentes o mediocres. Ellos hacían las cosas de una manera total, sin saber que estaban sirviendo al Dios Todopoderoso. Y aquí podemos ver una frase, podemos notar aquí un giro, ¿no? En lo que pudo haber sido un proverbio, un texto de enseñanza, quizá en algún versículo. Como nos dice aquí el Señor, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que desviare la sangre de su espada. Pero lo dice para una nación que no es su nación, ¿sí? Para unos siervos que no son sus siervos, para alguien que está utilizando como una herramienta, convirtiendo esto en una carga pesada que recaería en los ejecutores de Moab, ¿sí? Que eran los babilonios. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Dios habló a través de Jeremías una notable imagen y condición de Moab. Ellos estuvieron quietos por un largo tiempo y sobre su sedimento ha reposado. Aquí de lo que nos está hablando sí es de un antiguo proceso de refinamiento del vino. Después de la fermentación, el vino se dejaba reposando en una jarra o en un bote y las impurezas, lo que son los sedimentos, se asentarían en el fondo, algo similar a lo que sucede cuando servimos un café de grano, ¿no? Todo se asienta al fondo y queda pues el líquido arriba. En el fondo de una taza sería con el café. Sería entonces cuidadosamente pasado a otra jarra, dejando los sedimentos en el primer contenedor. Haciendo esto varias veces se hacía un vino con menores impurezas y estas impurezas no dañarían el sabor. Hoy en día también sigue haciendo, cuando tenemos un vino que lleva mucho tiempo, que no lo bebemos, hay unos decantadores que son unas como jarras de vidrio, donde se vacía, se asienta todo y tienen tal forma que cuando lo vaciamos, tiene una pancita en donde se queda todo el sedimento y el vino lo podemos pasar para poder beberlo sin esos sedimentos, ¿sí? Pero aquí esta figura que nos está mostrando el Señor, nos está hablando de una purificación, ¿sí? De algo que va a limpiar, de algo que estuvo quieto, como digo, un vino no se ha bebido, ¿y de qué sirve un vino si no se bebe, no? ¿Cómo se vuelve mejor, no?
lo va a vaciar, lo va a trasvasar. Estos trasvasadores de los que habla el Señor eran precisamente gente que se contrataba porque pues no la hacían de una jarrita o de dos, ¿no? Al hacer el proceso de purificación del vino eran pues, cantidades razonables de vino que servía para que una gente realizara este trabajo ya como un oficio. Y vemos aquí esto, dice, uno de los secretos para la corrupción de Moab había sido el hecho de sus facilidades respecto a su forma de vivir, ya lo habíamos mencionado. En comparación con los demás pueblos, sus condiciones de vida eran mucho mejores. Moab estaba fuera del camino normal, como ya de las bandas invasoras del medio oeste, y era raramente molestado, esto debido a su posición geográfica privilegiada, como ya lo habíamos mencionado esto. Eso era algo que había ayudado mucho a Moab. Para su defensa, Moab tenía colinas altas, y para su riqueza, su enorme cantidad de ovejas, riquezas que se autorrenovaban. Pero el tener todas estas cosas había creado en ellos más complacencia que carácter. Deberíamos de poner, hermanos, atención en esto, porque en esto que nos dice el Señor a través de estos pasajes, y tomar en cuenta que esto podría aplicar también con nuestros hijos, con nosotros mismos, ¿no? Vivir en la zona de confort generalmente puede ser peligroso, y ya que esto no nos ayuda pues ni a fortalecer nuestro carácter, ni a madurar, y por el contrario, sí nos ayuda a desarrollar el orgullo, nos ayuda a desarrollar la soberbia, ¿sí? El sentirnos que, pues, no, a mí no me pasa nada, no, yo las puedo, yo estoy bien, no, nada más les va mal a los que pues, son medios, ¿no? A esos son a los que les va mal. Pero cuando somos trasvasados, cuando nos pasan este tipo de cosas como lo que le está pasando a Moab, ese quebranto, ¿sí? Mueve nuestro espíritu, mueve nuestra carne y nos recuerda que debemos de buscar al Dios Altísimo en todo momento. Dice, y no fue vaciado de vasija en vasija. Moab no había sido sacudido en un buen tiempo y se había establecido en complacencia. De acuerdo a la imagen de la que estamos hablando, respecto a este proceso de refinamiento del vino, los sedimentos habían empezado a dañar el sabor de Moab y quizá también de muchas personas hoy en día. Y yo creo que también nos beneficiaríamos muchos de ser vaciados de vasija en vasija. Para ellos, para Moab, este refinamiento significaba la cautividad. Este refinamiento, como lo mencionamos, sería muy beneficioso para muchas personas hoy en día. Meditando en esta parte del pasaje, algunos fuimos vaciados de vasija en vasija en este proceso para llegar a Cristo. Y ahora que meditaba en esto, la verdad, hermanos, que yo ya no recuerdo ni cuántas veces fui vaciado. ¿Sí? Fui vaciado, o cuántos también hemos sido así, ¿no? Vaciados una y otra y otra y otra vez. Y pienso que muchos de los presentes también pasaron por este proceso. Pero ¿saben que hay algo? Dios es tan sabio. ¿Saben qué se obtuvo de este proceso? Algo hermoso, algo precioso, hermanos. Hijos de Dios. Eso es lo que se obtuvo de este proceso. De que ustedes y yo fuéramos vaciados una y otra vez. Hijos de Dios. El mejor vino. ¿Sí? Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. La imagen se mantiene siendo cierta. Si nosotros no somos vaciados de tiempo en tiempo, nunca creceremos y nuestra esencia no cambiará. Dios promete enviar trasvasadores a Moab, quienes le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y el Señor en la actualidad sigue enviando a nuestras vidas trasvasadores, quienes fielmente harán un trabajo similar al que hicieron con esos moabitas los babilonios. Pero ahora en las vidas de las personas en la actualidad quizás no sean esos babilonios, ¿va? Quizás sean familiares, hermanos de la iglesia, vecinos, la pérdida del trabajo, la pérdida de nuestra salud o cualquier otra circunstancia. Para Moab esto era una demostración del juicio de Dios y su ira en consecuencia por su pecado. Para el creyente dentro del nuevo pacto, que es como debemos de ver ahora las cosas, es una demostración de la bondad y compasión de Dios para la transformación del creyente, para su refinamiento y su madurez espiritual. A diferencia de una vasija de barro que es cuidadosamente inclinada para no vaciar los sedimentos del vino, Moab sería sacudida fuertemente. Sí, Moab sería sacudida fuertemente, vaciadas como estas vasijas, pero destruidas y rotas. ¿Sí?
Moab no sería trasvasado con cuidado, como lo dijimos hace rato. Cuidado de no tirar el sedimento, no. Moab sería destruido, roto, quebrantado, para que supiera que su pecado había tenido consecuencias. Y se avergonzará Moab de Quemos. A través de la conquista babilonia que se aproximaba y la cautividad, Dios promete romper su confianza en su deidad Quemos, de la misma manera en que rompió la confianza de las tribus del norte de Israel en Betel, que era el centro de su idolatría, como lo podemos recordar, al becerro de oro. Continuamos, Jeremías, 48 del 14 al 17, dice así: ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos: cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. ¿Sí? Dice, somos hombres valientes y robustos para la guerra. Esta era la actitud de Moab de cara a la amenaza de Babilonia. Dios muestra cómo esta es una confianza desmedida, vana e inútil. Ellos serían destruidos y exiliados a pesar de su poderío militar. Pensemos un poquito en esos moabitas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de ellos? Pues que, pues así que tienen poderío económico, poderío militar, tienen confianza en su posición geográfica, tienen confianza en que nunca les ha pasado nada, y que si hay una invasión, nos vamos a defender, pero no saben que al frente de esa invasión no viene un rey, no viene un hombre, sino viene el Dios de los ejércitos. En parte debido a que estaba aislado geográficamente, como ya lo mencionamos, Moab nunca había experimentado el exilio, a pesar de que habían sido invadidos y ocupados en algunas ocasiones. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. No era una deidad local la que trajo esta palabra a Moab, era el rey de todo y de todos. Jehová, quien comanda los ejércitos celestiales, por eso él se autonombra Jehová de los ejércitos. Y dice, se quebró la vara fuerte. Esta sería la expresión de las naciones de los alrededores, sus vecinos, porque Moab parecía un báculo fuerte y hermoso, ¿sí? Esa era la imagen que a lo largo de tanto tiempo, sin haber sufrido nada, ellos presentaban. El mismo que sería roto por los poderosos babilonios. Y nuevamente vemos esta palabra, báculo fuerte. La expresión vara fuerte y báculo hermoso se refiere a los días cuando Moab todavía era capaz de ejercer algo de influencia ante las naciones de las áreas vecinas. Esto podemos verlo en Jeremías 27:3, en Segunda de Reyes 1:1, 3 del 4 al 5 y 24:2. Ahora vamos a ver del 18 al 24, los versículos 18 al 24. Dice, desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado, lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, sobre Kiritaim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Terrible, ¿verdad? Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón. Dios le habló a Moab y a todas sus ciudades, diciéndoles que se humillaran y que se prepararan para el juicio. El destruidor de Moab subió contra ti. Dibón, la moderna Dibán, estaba a 4 millas al norte de Arnón y 13 millas al este del Mar Muerto. Aquí para hacer una referencia acerca de la importancia y de cómo históricamente todo esto lo podemos comprobar. Hay una piedra o una estela que fue encontrada en esa zona, la piedra moabita o estela de Mesá, que fue descubierta en ese lugar en el año de 1868. Todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, para dar un sentido de plenitud al juicio, Jeremías enlista por lo menos 14 ciudades específicas
o localidades de Moab. ¿Qué quería hacer aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Con esto Jeremías da la certeza. Digo, ¿qué pasaría si a lo mejor yo digo, ay, le voy a atinar de aquí a la silla, ¿no? Aviento la moneda, pues cae una. Aviento dos, y digo, pero van a caer 14. Ah, Chihuahua, ¿a poco sí? Y ahí empiezo, no, pues ya me falló, ¿no? Lo mismo pasa aquí. O sea, la certeza de que esas 14 nombres con referencias específicas de que va a venir un juicio sobre ellas se cumplan, está hablando de que Dios es el Dios verdadero y de que está dando un juicio verdadero y que se va a cumplir o se cumplió. Y también cuando nosotros hablemos de esto, hacer esta referencia y demostrar que nuestro Dios es un Dios que siempre cumple, que Él no se arrepiente y que Él cuando, como lo hemos visto a través de este libro, ¿no? Cuando manda un juicio, es terrible. Bueno. Cortado, vamos a ver, no, perdón. Sí, vamos ahora al 25 al 28. Y dice, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle porque contra Jehová se ha engrandecido. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por vómito de escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio como si lo tomaras entre ladrones? Porque cuando de él hablaste tú, te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Bien, veamos, dice, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado. El poder y el brazo, ¿sí? Son o siguen siendo representaciones de fuerza. Dios le mostraría a Moab lo que era que ese brazo perdiera toda su fuerza. Realmente, como nos lo dice aquí, sería quebrantado. El poder de Moab es cortado. Es una idea que ejemplifica el poder de Moab, su fuerza, su poder, su gloria, su reino, sus sultanes, sus príncipes, su poder económico. Todo esto iba a ser cortado. Embriagadle porque contra Jehová se engrandeció. El orgulloso Moab creía que él era más grande que Dios, el Dios del pacto de Israel. Ellos también creían que eran mayores que Israel, teniéndolos por motivo de escarnio o de burla. Se habían burlado en repetidas ocasiones y habían hecho varias cosas. Por eso es que les decía que esa relación no era tan buena. Eran primos, pero no había amor. Ellos tuvieron este sentido de superioridad cuando los asirios conquistaron el reino del norte de Israel y ellos escaparon. Pero el Señor se encargaría de demostrarles que no hay nadie superior a Él. Revuélquese Moab sobre su vómito. Revuélquese en su vómito. Usa el verbo hebreo zapak, el cual de cualquier forma es batir las manos. Esto lo podemos ver en Números 24 y en Lamentaciones del Lamentaciones 2:15. También nos habla de herir el muslo. Esto lo podemos ver en Jeremías 31:19. Posiblemente la referencia aquí es la de una persona tomándose el estómago mientras vomita, ¿sí? Ese verbo, o sea, esa imagen que vemos que se pierde a lo mejor en la traducción. El estado de ebriedad de Moab es una advertencia para todos los que se burlan de Dios. Dios soporta que sus criaturas se burlen de Él, pero no se burlarán de Dios para siempre. No había nada de gracioso en el hecho de que Moab se revolcara en su vómito, ya que esta es una imagen de humillación y vergüenza total. La imagen de un hombre borracho revolcándose sobre su vómito produce tanto desagrado como burla. Una vez que Moab se ha burlado de Israel y haya bebido de la copa de la ira de Jehová, él se convertirá en el motivo de la burla. Para tener un poquito de contexto, de recuerdo acerca de ahora, por ejemplo, podemos decir, ay, bueno, si alguien vomita, pues no es de burla, ¿no? O si un borracho lo vemos, ay, pobrecito. En esos tiempos, el simple hecho de que un varón subiera su túnica y se le vieran las piernas era una vergüenza. Era algo totalmente diferente, una forma de pensar de 360 grados a como lo vemos hoy. Por eso es que esta imagen del vómito, de alguien ebrio vomitando,
era algo desdeñable, era lo peor que podría pasarle a un varón, a un hombre. Y generalmente aquí están hablando del pueblo y generalmente de sus guerreros. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos. El juicio que venía convertiría a las personas de Moab en refugiados de sus propias ciudades, forzados a encontrar refugio en las montañas y en las rocas. Qué terrible, ¿no? Que de repente tienes tu casita, estás en tu casa, bien, a todo dar, bueno, ahorita tienes tu carrito, ¿no? Tienes tu despensa llena y todo, y de repente, ¿sabes qué? Pues vete al cerro del elefante y métete donde puedas, porque ya no hay más. Y así le pasó al pueblo de Moab. Así, en un momento era huir o perder la vida, porque el juicio de Dios fue terrible, era destrucción total. Bien, ahora veamos versículos del 29 al 35. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibna. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. De la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. El clamor de Hesbón llegará hasta Elealé, hasta Jaasa. Dieron su voz desde Zoar hasta Oranaim, becerra de 3 años. Aquí quiero puntualizar algo para que cuando ahorita lo expliquemos entiendan esta parte, particularmente de ese becerra de 3 años. Todo lo que dijo anteriormente, Pau se dice becerra de 3 años, se lo está diciendo a él. Y vuelve a empezar y dice, porque también las aguas de Dimín serán destruidas, y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Bien, hasta ahí. Veamos, dice, hemos oído la soberbia de Moab. Había mucho que decir del orgullo de Moab, como ya lo hemos venido mencionando. Dios los describe como arrogantes y orgullosos, como soberbios, altivos y altaneros, y como altaneros de corazón. Jeremías aquí apila un número de sinónimos designados para enfatizar el orgullo de Moab, ¿sí? O sea, no nada más es como sencillito y carismático, no, más y más todavía, ¿no? Hermanos, yo creo que esta parte, bueno, a mí me llamó mucho la atención así a hacer un acto de autoanálisis y buscar, yo les invitaría, busquemos si existen en nosotros algunas de estas actitudes en que hace referencia al orgullo que Dios describe en Moab. Quizá podamos descubrir un poco más en nosotros cosas que no nos sirven, que nos pueden condenar y lo más grave, que no le agradan a Dios, ¿sí? Porque nosotros vivimos una vida cristiana, vivimos no buscando el pecado. En algún momento, en alguna plática hace poco, decía, no, es que ustedes los cristianos son pecadores. Sí, somos pecadores, claro que sí. Precisamente por eso buscamos a Cristo, ¿no? Para que perdonen sus pecados y tenemos la voluntad de no pecar. Pero hay una diferencia bien grande entre nosotros como cristianos que hemos aceptado a Cristo y que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y el mundo. Sin decir que soy mejor o soy peor, simplemente el mundo vive pecando. Nosotros caemos en pecado, ¿sí? Es una diferencia total. Nuestra voluntad, como decía el apóstol Pablo, mi voluntad es hacer lo bueno, pero mi cuerpo, pues mi carne no me ayuda, ¿no? ¿Sí? Es como de repente, mucha referencia que hace mi hermano Alejandro, ¿no? Cuando a veces vamos manejando y de repente se nos atraviesa alguien, te quedas así, que hasta quieres quitarle el pescadito de atrás, ¿no? Para que no te identifiquen. Y dice, pero bueno, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, mi voluntad no es ir pensando, ahorita el que se me atraviese se la voy a hacer de jamón, no, pero pum, me pasó, reacciono, ¿sí? Y yo creo que a muchos nos sigue pasando algo así. Entonces, sí, este acto de autoanálisis es muy importante, porque aquí Dios nos está diciendo, esto no me gustaba antes, ¿y cómo es nuestro Dios? Él es el mismo antes, hoy y después. Entonces, si no le gustaba antes, tampoco le gusta hoy y tampoco le va a gustar después. Entonces debemos de tener cuidado con esto e identificar estas actitudes que no son buenas y tratar de eliminarlas de nuestra vida, ¿no?
Yo conozco, dice Jehová, su cólera. El orgullo de Moab también estaba conectado a su cólera o ira, creyéndose mejores que los demás. Ellos creían que era fácil pensar y actuar de manera colérica. Dios sabía que no tendría efecto esta actitud, ¿no? Su orgullo explicaba su cólera, pero no la justificaba. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. A pesar de que el juicio era sumamente merecido, ¿sí? Porque como hemos visto, digo, si las apilamos y las contamos, cuántas cosas está haciendo Moab que están fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y dice, a pesar de que el juicio era sumamente merecido, el Señor no se gozaba en este juicio, ¿eh? A pesar de que lo estaba haciendo, Él no se gozaba en esto. Y su profeta y él clamarían y gemirían debido a la destrucción que vendría sobre Moab y sobre su pueblo. Dios nos ama tanto que a pesar de hacer su juicio, Dios lo tiene que hacer porque Él es justo. Y si Él lo prometió, lo tiene que cumplir. Y si Él dice que el pago del pecado es la muerte, el pago del pecado es la muerte. ¿Eh? Pero no por eso no le dolemos y no sufre como aquí con Moab. Él clamaría y gemiría por esto que está sucediendo, aún a pesar, ¿sí? Aún a pesar de que era un juicio justo. Y será cortada la alegría y el regocijo. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. La prosperidad anterior de Moab en los campos y en los lagares se convertiría en llanto y en desolación. Esto sucedería en toda la tierra de Moab. En consecuencia, los sacrificios de sus ídolos en los lugares altos se detendrían. Aquí podemos ver cómo el plan de Dios es total, es completo, ¿no? El juicio viene sobre Moab, viene sobre sus bienes, viene sobre todo lo que a ellos les hacía sentir orgullosos y seguros. ¿Y esto a qué los lleva? A no poder seguir adorando a sus ídolos. Tenían que huir, tenían que salvarse, tenían que correr. No hay tiempo para esos ídolos, no hay tiempo para tallar o ver imágenes, no hay tiempo para eso. No pisarán con canción, la canción no será canción. Este versículo 33 es una variante de Isaías 16:10. Si lo usan, pueden checar, cuando lo puedan ver en su casa van a ver que es una variante de ese Isaías. La implicación es que el alboroto, ¿sí?, no será el alegre canto de los que pisan la uva, sino el ruido de los guerreros acercándose con la destrucción. Generalmente en estos pueblos, cuando se hacía, ahora sí que la extrusión de la uva, ahora lo hacen con maquinaria, ¿no? Pero en ese tiempo, digo, podemos ver a lo mejor películas, ¿no? O alguna caricatura donde se ve que están pisando las uvas para extraer el jugo, el cual se convertiría en vino. Y vemos siempre en estos lugares que era una fiesta, ese momento era una fiesta, era alegría. ¿Por qué? Porque se podía ver la prosperidad en el vino. Era algo que todos los pueblos se mostraba, este regocijo por la cosecha, este regocijo por el vino. En este caso dice el Señor, la canción no será canción. El único ruido que se escucharía sería el paso de los militares. ¿Han escuchado? No sé si han ido alguna vez al Zócalo cuando están marchando, como si. ¿Se imaginan 4,000 personas marchando así? ¿Se imaginan el ruido de las espadas chocando? ¿Sí? Chocando contra los escudos. ¿Han visto cómo le hacen los granaderos ahora que le pegan? Esa es una práctica antigua. Era para atemorizar a sus enemigos. Los guerreros chocaban la espada contra el escudo. Imagínense eso. Imagínenselo, mujeres, niños, ancianos. Los guerreros a lo mejor lo podían enfrentar, pero imagínense el terror que sentiría esa gente en ese momento. Esa era la canción que iban a escuchar, por eso yo dice, la canción ya no será canción. Y lo que les decía hace rato, becerra de 3 años. Cuando el Señor hace toda esta referencia y dice becerra de 3 años, se le está diciendo a Moab. Porque una becerra de 3 años es quien corre de lugar en lugar buscando a su madre, que se ha perdido o que le ha sido quitada. Es un becerro pequeño, un becerro indefenso, un becerro que todavía necesita de su madre. ¿Sí? Pues cuando se hace referencia a un becerro de 3 años, es un becerro que busca a su madre, que no sabe, que está confundido, que no sabe dónde está, que no sabe a dónde ir, y que se ha perdido, o que le ha sido quitada a su madre. Por eso hace esta referencia a Moab. Así estaba Moab en ese momento. Bien, ahora pasemos del 36 al 42. Dice, por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón
a modo de flautas por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vasija que no agradó, dice Jehová. Lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Bien, dice, por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Dios y su profeta no celebraban la destrucción que cercaba a Moab, como hace rato lo mencionábamos. Aunque ellos merecían el juicio, aún así era doloroso verlo llegar sobre el primo y vecino de Israel. Toda cabeza será rapada y toda barba raída. Jeremías recuenta sus muchas demostraciones de dolor, incluyendo el ritual de cortarse el cabello y la barba y el vestir en cilicio. Como podemos recordar a lo largo de este libro, Jeremías sufrió muchísimo. Jeremías hizo esto, se rapó, se cortó la barba, anduvo desnudo, o sea, hizo muchas cosas, no puede ser miles, pero muchas cosas para que el pueblo se arrepintiera, para que Judá volviera a Dios, pero aún así no lo hizo. Dice, yo quebrantaré a Moab como a vasija que no agrada. Las vasijas o utensilios de barro eran baratas en el mundo antiguo. Cuando el uso o el agrado de una vasija se había terminado, era rápida y fácilmente rota. Esta era una imagen de cómo el juicio de Dios vendría sobre Moab. Sería tan malo que los hombres mostrarían el dolor y el miedo de una mujer en labor de parto. Muy bien. He aquí que como águila volará. El águila lista para dejarse caer sobre su presa era una figura adecuada para de quien aquí está hablando el Señor, porque él aquí habla de Nabucodonosor, ¿sí? Y esta imagen la podemos ver en Deuteronomio 28, 49, Jeremías y en Jeremías 49, 22. Moab sería destruido hasta dejar de ser pueblo. El pueblo de Moab no continuaría siendo un pueblo aislado y definido. En cierto sentido, ellos se perderían en la historia a diferencia de Israel. Todo esto venía porque se habían engrandecido en contra de Dios. La extinción predicha de Moab empezó con un fuerte asentamiento nabateo en el primer siglo antes de Cristo y culminó bajo los árabes en el periodo bizantino. El fin de Moab como una nación independiente parece haber llegado en el 582 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, sin duda por una rebelión, marchó en contra de Moab y de Amón. No mucho después de esto, los pequeños estados en Transjordania fueron arrasados por una invasión árabe y dejaron de existir como nación. Ahora vamos a los versículos del 43 al 47. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerza los que huían, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Sehón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos por cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Bien, veamos. Dice, miedo y hoyo y lazo contra ti. Dios promete que el juicio que viene sobre Moab sería completo. Si alguien escapa a algún aspecto de este, otro aspecto del juicio le alcanzaría.
Se me figuraba así como cuando veía las caricaturas de niño, ¿no? Que de repente le caía el yunque, pum, seguía corriendo y le caía el ropero, pum, y le caía así está la imagen, ¿no? Saldría de una cosa a otra, otra, pero el juicio sería total. Si se escapa de una, sería la otra. Dios tenía preparado todo para su aniquilación, para su destrucción. Aquí podemos observar en Jeremías 48, 45, 46, pareciera que estos versículos consisten en una libre cita del antiguo canto de Esbón, que ocurre en Números 21, 28, 29 y también en Números 24, 17. Puede que veamos en estos versos de que los oráculos de Balaam en contra de Moab estaban a punto de ser cumplidos. Pero el Señor es tan bueno que dice aquí, dice, pero haré volver a los cautivos de Moab. A pesar de la naturaleza completa del juicio que venía sobre ellos, Dios promete una medida de misericordia para Moab en lo postrero de los tiempos. Aquí podemos pensar que tal vez esta restauración de la que se habla tomaría lugar en los postreros tiempos. Puede referirse a la conversión de esas personas en los remanentes existentes, los descendientes de Moab, a la fe del Evangelio. Muchos intérpretes están a favor de esta idea. Los moabitas fueron parcialmente restaurados, pero nunca hasta volver a ser restaurados como una nación. Como hace rato lo mencionaron también aquí, Israel prevaleció como una nación en todo el tiempo y hasta hoy en día, pero Moab desapareció, como nación desapareció. Su conversión a la fe cristiana posiblemente debe ser el final de esta profecía, ¿sí? Y debemos de ver para nosotros esto también, hermanos. Este libro a mí me impactó porque, y adicional a los que hemos venido viendo, ¿de qué nos habla? Nos habla de todo lo que no debemos de hacer, de todo lo que no le agrada a Dios y de que ese juicio vendrá, ¿sí? Y sabemos que va a venir un juicio y vamos a ser juzgados y vamos a estar ante la presencia del Señor recibiendo nuestro justo juicio, ¿sí? ¿Qué nos advierte aquí? Nos reconviene, como hace rato les decía, si hay algo que cambiar, cambiémoslo, si hay algo que corregir, corrijámoslo. ¿Es difícil? Claro que sí, muy difícil, porque ya venimos hechos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos historias de vida, tenemos experiencias, tenemos formas de vivir que es difícil desarraigar, tenemos familias que no nos podemos arrancar, ¿sí? Pero el Señor nos invita a ver que Él siempre es misericordioso y que Él siempre tiene esperanza para nosotros. Nos las dio dándonos a su Hijo en la cruz, ¿no? Tenemos eso ya de entrada. Ahora sí que es como con los hijos, ¿no? Como hemos tenido hijos, dice, ¿qué te cuesta hacerlo? ¿Qué te cuesta portarte bien? Así como dicen por aquí, ¿no? Pórtate bien. ¿Qué te cuesta? ¿No? Y bueno, para terminar les quiero dar una pequeña reflexión que se llama Solo una fruta para tres hambrientos. Dice así. Cuenta una historia que en cierta ocasión 3 hombres se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. El problema era que solo era una fruta y no parecía ser suficiente para alimentar a los 3. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos. Les habló y le preguntó a cada uno qué querían que hiciera para solucionar el problema. El primero respondió: haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas apareciera mágicamente. Entonces dijo el segundo: haz que esa fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más y más sin hacer ningún esfuerzo. El tercer hombre dijo: mi Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños, para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió: has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Nos dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces esperamos que Dios solucione inmediatamente, ¿no? Así, no, yo quiero que ya ahorita, y si no, pues no me está oyendo, no me está escuchando. Queremos que solucione de esa manera inmediata todos nuestros problemas, sin esforzarnos y sin cambiar
nada en nuestras vidas. Además solemos ser egoístas y pedimos a Dios, por ejemplo, que sacie el hambre de los necesitados, ¿no? Hasta nos vemos misericordiosos. En lugar de pedir humildad y generosidad en nosotros para compartir lo poco o mucho que Él nos ha dado. Cuando nos acercamos a Dios con humildad de corazón, Él se complace en hacernos grandes y fuertes para vencer nuestras dificultades. Hermanos, les invito a reflexionar en esto y a que veamos en la Escritura cómo Dios nos invita cada vez a arrepentirnos, cada vez a regresar a Él, cada vez a buscarle a Él, siempre. ¿Me acompañan a orar? Padre bendito, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hablar de ti. Nos has permitido, Señor, saber más de ti y de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por la misericordia que nos diste a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Nos salvaste, nos diste vida eterna, Padre. Nos hiciste tus hijos y nos has dado todo, todo lo que tenemos. Señor, bendito seas por esto, Señor. También te damos gracias por la tribulación que nos ha de trasvasar, como lo hizo con Moab, por el problema, por la circunstancia que nos va a probar y nos va a hacer más fuertes de carácter, de espíritu y a lo mejor hasta físicamente, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre. Todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos de la alabanza, sí.